celebrar la Santa Misa y también reflexionar sobre la palabra de Dios con ustedes que son la gran comunidad y también con personas que hoy nos visitan de distintas partes. Hoy nos visitan de Oaxaca, de Guadalajara, de Michoacán, nos visitan también de Canadá y nos visitan también de Los Ángeles, Estados Unidos. Siéntanse parte de esta comunidad, así como ustedes que nos siguen desde Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y algunas partes de Europa, especialmente de España. Fíjense que en los cientos de preguntas que las personas me hacen llegar a través de mi correo electrónico, hace unos días alguien me preguntaba que por qué Dios había elegido al pueblo de Israel para que en él naciera Jesucristo. A esta pregunta yo le contesté diciendo que Dios no había elegido al pueblo de Israel, sino más bien que Dios había formado ese pueblo desde sus inicios. Recordemos que en tiempos de Abraham, que vivía en el sur de Mesopotamia, como en todas las culturas, todos creían que existían muchos dioses y diosas. Dioses del mar, de los abismos, del inframundo, de la tierra, de las tormentas, de las cosechas, de la guerra, etc. Y antes, ese pensamiento que se llama politeísmo, que significa creer en muchos dioses, Abraham tenía un pensamiento distinto ante ese pensamiento. Él no se quedaba admirando a la tierra, al mar, a los vientos o a todo lo que lo rodeaba, sino que su mente iba más allá. Él concluyó que todas las cosas maravillosas que existían las había creado un solo y único Dios. Con este pensamiento pasó de ser politeísta a ser monoteísta, de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Y precisamente en ese momento Dios lo eligió para que fuera el fundador de un nuevo pueblo en el que todos sus descendientes ya no creyeran en muchos dioses, sino en un solo Dios. Y para que sus descendientes no se contaminaran con las ideas politeístas de la ciudad donde vivía, Dios le pidió que dejara su tierra y viajara a una nueva tierra. Con esto queda muy claro que Dios iniciaría una historia nueva con una fe nueva. Una fe ya no basada en dioses de piedra, en creencias en amuletos, piedras, horóscopos, etc., sino en el verdadero Dios. Así, poco a poco se fue formando el pueblo de Israel. Primero se multiplicó en número y cuando llegó el momento oportuno, Dios les enseñó los mandamientos para que la fe estuviera unida a una forma de vivir que incluía el respeto a Dios, el respeto hacia los demás y el respeto hacia uno mismo. Esto hizo que de ser una gran muchedumbre que salió de Egipto, poco a poco aquel grupo fuera formando y tomando conciencia de que era un pueblo y vivieran en unidad y ayuda precisamente como un pueblo. Claro, Dios tuvo que tener mucha paciencia porque el ser humano a veces tarda mucho en aprender y sobre todo en poner en práctica lo que aprende. Uno de los principales problemas fue la infidelidad, porque por una parte el pueblo decía que seguía a Dios, pero era frecuente que volvieran a creer en otros dioses y le dieran culto a ídolos. Por eso Dios tuvo que llamarles la atención, incluso castigarlos haciendo que perdieran batallas o que fuera destruida su ciudad santa de Jerusalén y el pueblo fuera enviado al exilio. Pero después de cada llamada de atención, cuando el pueblo se arrepentía, siempre contaba con el perdón de Dios. En estas etapas sirvió mucho la palabra de los profetas. Ellos habían profetizado que por haber nacido en el pueblo de Israel, los primeros en recibir los beneficios de Dios y de la llegada del Mesías serían los judíos. Y esto tendría que cumplirse porque Dios siempre cumple su palabra. ¿Quién tenía que recibir primero la palabra de Dios? Los judíos. ¿Otro grupo? No. ¿Otras personas? No.
los judíos. Por eso, cuando nació Jesucristo, los primeros que se enteraron y lo adoraron, ¿quiénes fueron? Los judíos, representados en los pastores, o en el anciano Simeón, que lo reconoció como el Salvador a los 40 días de su nacimiento, cuando sus padres lo presentaron en el templo. Por eso Jesús fue judío, creció en una familia judía, entre judíos, y eligió a sus apóstoles entre los judíos. Por eso Jesús iba a la sinagoga y predicaba a los judíos. Él tenía que hacer que las profecías se cumplieran, que los judíos fueran los primeros en escuchar las palabras de salvación. Sin embargo, el plan de Dios no era que solo los judíos se salvaran. Él deseaba que también los no judíos lo conocieran y se salvaran, pero todo a su tiempo. Primero lo primero. Por eso, después de que los pastores judíos llegaron a adorar al niño Dios, llegaron 3 personas que no eran judíos. ¿Quiénes eran? Los Reyes Magos. No eran judíos. Y estos Reyes Magos representarían a los no judíos que también estaban invitados a la salvación. Con estas ideas podemos entender las lecturas de hoy y las palabras de Cristo. Porque alguien dirá, ay Padre, ¿por qué empezó hablando de todo esto? Para entender el Evangelio. Cristo buscaba la salvación de judíos y de los no judíos, pero tenía que buscar primero a los judíos y a partir de ahí llegar más lejos. Por eso, después de que resucitó, les pidió a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a todos para que todos se salvaran. Pero como dije, Cristo inició con la clara idea de primero lo primero, primero los judíos. Aquí me detengo un momento para hacer una reflexión sobre los dichos o refranes populares que con pocas palabras enseñan algo. Les comento uno que me decía una señora que cuando llegaba la hora de la comida no llegaban sus familiares. Ella tranquilamente se preparaba y comía aunque fuera sola. Cuando yo le pregunté por qué no esperaba a sus familiares, me dijo un refrán muy curioso: primero están mis dientes que mis parientes. Pues con eso lo estaba diciendo todo. Yo primero como aunque ellos no lleguen. Con eso me queda claro, con esas palabras que ella decía, primero tengo que cuidarme, alimentarme a tiempo, no poner en riesgo mi salud, que al cabo cuando ellos lleguen los puedo acompañar aunque ya haya comido. Primero están mis dientes que mis parientes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en tiempo de Cristo también había refranes que se reflejan en algunas partes del Evangelio y hoy hemos escuchado uno. Era frecuente que algunas familias tuvieran algún perrito en casa a quien querían mucho, pero cuando llegaba la hora de la comida, primero se sentaba la familia a comer y especialmente la madre o el padre alimentaba primero a los hijos. Y ya cuando todos habían comido, alimentaban a los perritos, incluso con lo que llamamos sobras, es decir, con lo que sobró. Esta realidad hacía que hubiera un refrán que indicara en general que primero había que cumplir con lo primero y después con lo demás. Y era un refrán conocido por todos: primero los hijos y después los perritos. Y vean que incluso no se dice los perros, sino con cariño, los perritos. No se dice en forma despectiva los perros. No se desprecia las cosas secundarias, pero no se les confunde con lo primero, con lo primordial. Ya entendiendo estos puntos, podemos entender lo que nos cuenta el Evangelio. Una mujer no judía se acerca a pedir la ayuda de Jesús y ante esta situación, Jesús quiere aclarar que primero debe de atender a los judíos, pero que después podrá atenderla. Sin embargo, después de que él pronuncia el refrán, la mujer hace una composición del refrán que lo deja admirado.
¿Por qué? Porque entre los judíos que escuchaban a Jesús, había algunos que no agradecían sus palabras ni su atención. No les interesaba su salvación. Dicho de otra manera, no les interesaba el pan que Jesús les ofrecía. Mientras que ella, que no era judía, se reconocía como tal, pero sí se interesaba en la salvación y se conformaba con las migajas. Dicho de otra manera, ella agradecía lo que los judíos no agradecían. Repito lo que dice el texto. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Con esto nos queda claro que la misericordia de Jesús iba más allá del pueblo de Israel. Ayudó a la mujer cananea, pero no solo eso, también curó al siervo de un centurión romano que no era judío, entre otras cosas. Para concluir la reflexión de hoy, quiero resaltar que así como en la comparación entre la cananea y los judíos, había quienes no valoraban lo que tenían por derecho y terminaban por perderlo, así nos los dice la primera y la segunda lectura. De hecho, San Pablo inició su misión predicándoles a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, San Pablo comenzó a predicarles a los no judíos, que en la Biblia se llamaban gentiles o paganos. Y quiero finalizar con algunos ejemplos de aquellas personas que se confían y pierden algo por sentirse muy seguros de ello. Por ejemplo, en el equipo de fútbol, algún jugador se podrá sentir ya tan seguro de sí mismo que ya no practica, que ya no va a las reuniones del equipo, y claro, llega el momento en que tiene que tirar un penalti y por falta de preparación, se confió. O aquellas personas que a lo mejor tienen alguna pareja, dicen: no, mi pareja es fiel, total, voy a tener una canita al aire, y por confiarse en su pareja, tener una aventura, pierden a la pareja y a lo mejor hasta la familia. O un trabajador que dice: yo ya tengo aquí mi trabajo, ya lo tengo seguro, y comienza a llegar tarde, hace las cosas mal, no atiende bien a la gente que llega a pedir algún servicio, y de repente pues el patrón le dice: muchas gracias, tengo a otra persona que valorará más su trabajo y hará las cosas mejor. Así que no nos confiemos. Alguien dirá: pues yo ya estoy bautizado, ya con eso me voy a salvar. ¿De verdad? ¿Basta bautizarse? Yo ya hice la primera comunión. ¿Será suficiente? Yo creo que no. No hay que confiarnos. No nos vaya a pasar como aquello que le pasó. ¿Se acuerdan, niños, de aquel cuento de la tortuga y la liebre? Que la tortuga dijo a la liebre: vamos a hacer una competencia. Y la liebre dijo: esta tortuga tan lenta, le voy a ganar fácilmente. Se puso a dormir y cuando despertó, la tortuga ya estaba llegando a la meta. Así que no hay que confiarnos, siempre hay que tener mucho cuidado para hacer las cosas de la mejor manera. No nos confiemos en que Dios nos ama, porque aunque Él nos ama, podemos perder difíciles, podemos momentos de retos, pérdidas de seres queridos, enfermedades que de repente nos cambian la vida. Y esta situación hace que nuestra mente empiece a trabajar en una forma equivocada, negativa, nos deprimimos, nos sentimos mal, perdemos el sentido de la vida y muchas cosas más. Y precisamente para dar una respuesta a esto, las lecturas de hoy nos enseñan a poner nuestra atención en Dios y no en las fuerzas que nos amenazan.
Es decir, dar prioridad a pensamientos positivos que a pensamientos negativos. En la primera lectura, el profeta Elías, siendo un hombre de oración, subió al monte Carmelo para orar y no se dejó confundir por la fuerza del huracán, ni por la del fuego, ni por la del terremoto. Más bien, ¿en qué descubrió a Dios? ¿En el fuego? No. ¿En el terremoto? No. ¿En el huracán? No. El profeta descubrió a Dios en una tenue brisa. Esta lectura es una llamada de atención para quienes quieren encontrar a Dios en cosas demasiado extrañas o llamativas y no abren sus ojos o sus oídos para encontrarlo en las cosas más sencillas que se nos presentan todos los días. Incluso hay quienes quieren que Dios se les aparezca entre truenos, rayos o luces, cuando la pedagogía de Dios puede ser totalmente contraria, en lo más sencillo, para los corazones humildes y sencillos. Por ejemplo, en lugar de tantas luces y truenos, ¿por qué no pones tu mano en tu corazón y sientes cómo está palpitando? Cómo esa palpitación hace que vaya corriendo la sangre por todas tus venas, todas tus arterias y tengas el don de la vida. No, queremos verlo en cosas totalmente extrañas y raras. La primera pregunta, por lo tanto, que nos podríamos hacer hoy es: ¿trato de buscar y encontrar a Dios en las cosas más sencillas? Y también otra pregunta: ¿en qué cosas sencillas lo he encontrado? Por otra parte, en el Evangelio, los apóstoles que navegaban en el lago de Galilea no supieron reconocer a Jesús que caminaba sobre las aguas. ¿Por qué les costaba tanto entender eso si Jesús había hecho ese mismo día, esa misma mañana, el milagro de la multiplicación del pan y los peces? Apenas habían pasado unas cuantas horas y ya habían olvidado el poder de Jesús. Así también le pasa a mucha gente. Han sido beneficiados y bendecidos constantemente por Dios, pero eso se les olvida en un momento. Apenas aparece un momento difícil o una prueba, se les olvidan todas las bendiciones que han recibido y hasta le reclaman a Dios diciéndole que por qué los ha olvidado, cuando en realidad son ellos, somos nosotros los que olvidamos todos los beneficios que hemos recibido. La falta de confianza en Jesús y olvidar que Él nos acompaña provoca una vida llena de miedos. Y la diferencia entre tener miedo o confianza sale a relucir en las actitudes que tenemos ante la vida. Un ejemplo de esto lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Pedro demostró una gran fe, una gran confianza cuando bajó de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús, y lo estaba haciendo bien. Estaba caminando sobre el agua. Tenía puesta la mirada y la confianza en Jesús, pero después comenzó a hundirse. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando sintió la fuerza de las olas y el azote del viento, puso más atención en las fuerzas de la naturaleza, en su propia incapacidad ante las olas, que quitó la mirada en Jesús, y eso hizo que se empezara a hundir. ¿Por qué empezó a caminar? Porque tenía la mirada puesta en Jesús. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque puso más atención en las fuerzas negativas. Solo hasta que volvió a confiar en Jesús pudo ser rescatado de las aguas. De tal manera que, aunque en algún momento de nuestra vida nosotros dejemos de confiar en Jesús, si volvemos a poner nuestra atención en Él, como lo hizo con Pedro, nos levanta, nos rescata. Tanto Jesús como las olas son realidad, las dos cosas. Pero Jesús es la realidad suprema. Y Pedro olvidó la realidad suprema, que es Jesús, y se encerró en una realidad secundaria, la tempestad. Miró a la criatura y se olvidó del Creador. Se le olvidó que por encima del viento y las olas está Dios, el Creador de todo. ¿Cómo podemos evitar ese error? Con la oración. De hecho, aunque haya sido en una forma rápida y de última hora, Pedro oró cuando dijo: Señor, sálvame.
Esa sencilla frase es una oración. Decirle a Dios, ayúdame, sálvame, te necesito, me siento débil, son formas sencillas de orar y aunque no lo parezca, tienen efectos que pueden sorprendernos. Simplemente saber que no estamos solos y que contamos con alguien en los momentos difíciles nos hace más ligera la carga y el momento. Incluso ayuda a aminorar la angustia o el estrés. Y les recuerdo que la oración no consiste simplemente en repetir oraciones ya hechas, sino entender que orar es hablar, platicar con Dios. Poner en sus manos nuestras alegrías, proyectos, miedos, preocupaciones, angustias, incertidumbres, decepciones, pérdidas o tristezas. Para saber cómo actuar en cada caso, es necesario ser personas de oración, como lo eran el profeta Elías y Jesucristo, quien estaba largo tiempo a solas con su Padre. El Evangelio nos dice por qué Cristo caminó sobre las aguas, por capricho no. Porque después de la multiplicación envió a los apóstoles ya al otro lado del lago y él se quedó haciendo oración. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Y como ya no había ninguna barca para poder regresar en ella, si no lo hubiera hecho Jesús en una barca, él caminó sobre el agua, pero había pasado largo tiempo en oración. Por eso, solo quien habla, conversa, platica mucho con una persona, puede conocerla. Pues lo mismo sucede con Dios. Solo quien ora conoce a Dios. A veces no comprendemos lo que Dios hace, pero su sabiduría es maravillosa. Por ejemplo, en lo que menciona el Evangelio, Jesús permitió que los discípulos lucharan toda la noche contra la tempestad. Esto nos enseña que hay que luchar como soldados disciplinados y obedientes bajo las órdenes de su capitán, porque saben que pueden confiar en él. El cristiano no ignora las dificultades reales, más bien las enfrenta, pero sometiéndose en cada paso a la guía del Señor. Y antes de continuar con la reflexión de por qué Dios permitió que los apóstoles lucharan toda la noche, les recuerdo la historia de aquel hombre que vivía en una caverna. Un día, cuando salió de la caverna, vio que muy cerca de la entrada estaba una inmensa roca mucho más grande que su tamaño, con un letrero que decía: empuja la roca, firma Dios. A partir de aquel día, el hombre todos los días empujaba por varias horas la roca, pero la roca no se movía ni un solo milímetro. Así, pasaron varios días, semanas e incluso algunos meses. Así que el hombre salía de la caverna, veía la roca y le empezaba a empujar muchos días, hasta que un día se le presentó el maligno y comenzó a burlarse de él, diciéndole que era un tonto por obedecer a Dios. Le dijo: Dios se está burlando de ti, te pide algo imposible y tú como tonto le obedeces. De verdad que eres muy tonto. Cuando el maligno se retiró, el hombre se quedó muy molesto contra Dios, pero después de unas cuantas horas, Dios se le apareció y le preguntó: ¿por qué estás enojado? Y el hombre le respondió enfurecido: porque te has estado burlando de mí, porque me has tomado como un tonto pidiéndome cosas absurdas. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Dios le interrumpió con una pregunta: ¿por qué dices que es absurdo lo que te pedí? El hombre respondió: porque por más que he empujado la enorme roca, no la he podido mover ni un solo milímetro. En ese momento, Dios le hizo una pregunta: ¿cómo estaban tu espalda, tus piernas y tus brazos antes de que empezaras a empujar la roca y cómo están hoy? El hombre se detuvo un momento para observar su cuerpo y dijo: bueno, antes de que empezara a empujar mi espalda, mis piernas y brazos, estaban muy débiles. Y reconozco que después de tantos días de empujar, ahora se han fortalecido muchísimo. Ante esta respuesta, Dios le dijo: con esto puedes entender que lo que yo te pedí no fue nada absurdo. Yo no te pedí que movieras la roca,
yo te pedí que empujaras la roca, porque mi interés no era la roca. Te pedí que la empujaras para que haciéndolo te fortalecieras. No te dije mueve la roca, sino empuja la roca, porque a veces los obstáculos en la vida, las rocas como esta, pueden fortalecernos para enfrentar la vida. Con esta historia nos es fácil comprender que muchas veces los problemas, las pruebas, las dificultades nos hacen crecer en muchos aspectos como personas. De hecho, quienes han tenido todo fácil en la vida no la saben ni valorar, ni tampoco saben cómo enfrentar los problemas. Por eso, Cristo quiso que los apóstoles lucharan contra la tormenta. Él sabía que ellos no la calmarían, pero sí se fortalecerían. Y cuando llegó el momento, Él calmó la tempestad. El Señor, para terminar, nos enseñará cómo resolver los problemas. Nos dará la gracia para poder llevar nuestra cruz, pero también nos invita a fortalecernos para que hagamos lo que está de nuestra parte. Este es el ejemplo que nos da San Pablo en la segunda lectura. El día de la tempestad, Jesús había enseñado a los discípulos que Él tiene poder de hacer milagros con el pan. Esa noche les enseñó que también tiene poder para hacer milagros con su cuerpo. Así les preparó para que creyeran en el gran milagro de la Eucaristía, en el que el pan se convierte en su cuerpo. Recordemos que Jesús estará siempre con nosotros en todas las batallas, pero solo podrán reconocerlo quienes pongan en Él toda la atención y confianza. Y para terminar, niñas y niños, fíjense, esta historia de la roca también tiene que ver con ustedes. Ustedes estarían muy contentos si su mamá les hiciera todo, si su papá les resolviera todos los problemas, pero esto no es correcto. Cada uno de ustedes tiene que hacer su propia tarea. Cada uno de ustedes tiene que aprender a tender su propia cama, abrocharse los zapatos. ¿Por qué? Porque esto les va a hacer personas que sepan enfrentar la vida. Sería maravilloso para ustedes que los papás les hicieran todo, pero esto haría que ustedes fueran inútiles, que no aprendieran a enfrentar la vida. Vean a cuántos niños de repente vemos en la calle vendiendo chicles, a niños que a lo mejor tienen problemas para comer, tienen problemas para encontrar un lugar donde vivir. Y esos niños, aunque no lo crean, serán gente más fuerte ante la vida porque han tenido más dificultades. Así que qué bueno que sus papás les remedian algunas dificultades, pero a ustedes les toca también enfrentar las propias, sobre todo ahora que se va acercando poco a poco el tiempo de regresar a clases. Recuerden, vacaciones no es únicamente descansar, también es divertirse, colaborar en casa y repasar lo que no se entendió